Bueno, continuando con el principio de personalidad, que es aquel que considera que el Estado sigue al nacional donde quiera que éste esté, y en otras palabras se los considera que los individuos son portadores de su propio estatuto personal. El principio personal en sí lo tenemos dividido en dos. Por un lado, el principio personal activo, que es aquel que sigue al autor del delito, y el principio personal pasivo, que es aquel que sigue a la víctima y la protege del delito. Se considera una forma extrema del principio real y es un complemento del principio territorial, pero en Argentina se podría decir que es el que menos se utiliza en nuestro derecho positivo. Si bien el principio real entra en juego cuando el Estado no tiene ius ponendi, es decir, no tiene la facultad de punir el delito, entra en juego a pedido del Estado que sí tiene el poder para juzgarlo o punir ese delito, porque se le solicita la extradición. Es decir, el principio personal surge a raíz de la no extrabilidad del nacional. Lo que tenemos que ver es que para la extradición se tienen que cumplir los requisitos de esta, que si bien los vamos a dar más adelante, algunos de ellos son que tenga una expectativa de prisión mayor a 3 años en la mínima, es decir, una pena en expectativa de prisión efectiva, que no sean delitos leves, que no sean delitos militares, que esté tipificado en ambos estados, que se garantice un debido proceso y que se respeten las garantías, entre otras. Lo que tenemos que ver es que si nosotros extraditamos a una persona por un delito leve, nuestro nacional se consideraría que se encuentra en una situación de desventaja ante el extranjero que no va a ser extraditado por estos delitos leves. El fundamento del principio personal es que la persona forma parte de los elementos constitutivos del Estado, es decir, población, territorio y poder, y por eso el Estado es el primer interesado en juzgarlo. En segundo lugar, el nacional conoce su propia ley y se entiende que debe respetarla y acatarla en cualquier lugar donde se encuentre. El tercer fundamento es un fundamento procesal en el cual se considera que el juez con un connacional va a ser el que mejor pueda llegar a entender por qué se realizó el delito. Y en cuarto lugar, un fundamento legislativo es que las leyes se dan en orden a las condiciones e idiosincrasia de un pueblo o de los conciudadanos, basado en las pautas morales, culturales o históricas de un pueblo en un momento determinado. Las críticas que se le pueden hacer a este principio es que puede llegar a suponer una intromisión en el derecho de otros estados, que se menosprecia el derecho de otras naciones y puede generar una pluralidad de procesos si no se lo limita. Pasando ahora al principio de justicia supletoria, es aquel que se aplica el poder punitivo cuando el Estado